Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. Muy buenos días, espero que anden todos bien. Hoy estamos en el muelle del Manzanita. Para quien no conoce, acá el muelle del Manzanita, desde la entrada de Punta Carreta son una cuadra. Hay una hermosa playita que se pueden meter en casa también. Hoy un día hermoso, por ahora el solcito se escondió. Sí, estaba hermoso cuando llegamos. Sí, como siempre, ¿no? Llegamos, no había viento, pero ahora hay un poquito de viento. El agua está dulzona. Yo pensé que el agua estaría un poquito más salada. Bueno, hoy vinimos en busca de principalmente la ranita, o sea, la tamberita chica. O si no hay, porque el agua está dulzona, vamos a probar lances largos. Hay para alguna corvinita, algún minguito. Vamos a mostrar los equipitos que vamos a pescar, que están medio exagerados para la pesca de la ranita, pero como yo siempre digo, ahí abajo nunca se sabe lo que hay. Entonces armamos una línea bastante fuerte, con un equipo bastante fuerte, que aunque cualquier tamberita podemos jugar con él. Estamos usando plomitos corredizos de 70 gramos, una perrita, un nudo barrilito para que tranque ahí. Abajo un 19 milímetros, perdón, ¿tá? Un chicote, un nylon muy bueno abajo, es un 0.6 con un nudito Yucatán. Para quien no conoce el nudito este, lo pueden buscar en internet, que hay, que el Tatita Pescador lo hace. Una plomadita corrediza y más o menos unos 30 centímetros, 35 centímetros de versolada, y un equipito de 2.3, ¿tá? Es una Marine de 20 a 40 libras. Estamos usando multi 0.18 milímetros y un reel también Titan Marine, ¿tá? Es un excelente reel para lances cortos, no es para lances largos. Lances cortos, yo que sé, 40 o 50 metros, va bárbaro. Pero este devanador acompaña cuando hacemos el lance, no como otro que tiene Noelia, que lo vamos a mostrar después porque tiene nueva adquisición y me encantó. Bueno, carnadita trajimos cangrejos, sopa, o sea, el cangrejo tiernito, y piojitos. Así que vamos a tratar de tirar la tamberita. Y bueno, y probar algo a fondo, alguna corvina, alguna burriqueta que puede ser que haya. Acá justito agarré cangrejos y por acá tengo los piojitos que se me están cayendo, ¿tá? Y los cangrejitos sopa y langostino, por supuesto, para ayudar la carnada, si no nos fundimos en piojo. Bueno, ¿ya saludaste, amor? Sí. No, buen día, Bueno. ¿cómo andan? Espero que bien. No se despierta como las 11 de la mañana, así que hay tiempo todavía. Bueno, que tengan buena jornada a todos. Hoy día sábado. No hace lance, pero es el pro. No hace lance, pero es un reel que podemos sacar hasta tiburón. Ah, mira los piojos andan caminando ahí. Sí, este se me escapó el balde. Ah, Ya lo vamos a meter para adentro. Bueno, Tai, espero que sea un día hermoso, un día que haya algo de pesca, que sea lindo video para ustedes que están ahí siempre en casa mirando y acompañando y dando like, compartiendo. Y bueno, y también vamos a probar el peje, que el agua no está como para el peje, está bien tapada, No. marrón, dulzona, pero ahí abajo no sabemos cómo está. Así que bueno, vamos a arrancar la pesca y nos vemos dentro de un ratito. no, El primer pique y le erré el mosquetazo. Yo creo que arrancaron ya la roncadera.
ver qué pasa. Si sube un poquito no me gusta, así está muy bajo. A ver qué estaba comiendo. El piojo. ¿Eh? No, comió las dos cosas, el piojito Ah. y... Fue hasta. Bueno, por lo menos tuvo pique. Sí, yo voy a aprovechar y voy a sacar la tuya porque hicimos el lance con el de Noé, pero no lo pasamos por el devanador. Terrible. Bueno, gente, hicimos lance de fondo, hicimos dos cortitas acá con cangrejo y piojo, acá con langostino y algún piojito entreverado también. Acá tuvimos varios piques, pero cositas chicas se ve que son. El agua, esta parte acá, desde el faro de Punta Carreta llega a mi vista, es todo agua marrón dulce. Ahora yo veo que de allá de la punta del faro hacia la joyera de Serandí, o sea, hacia el oeste, está bien verde el agua. Y está abajo, ¿no? Qué lástima, porque este pesquero, que apenas se vean las puntitas, las piedras esas, está espectacular acá. Pero está, vamos a estar un rato más acá. Si vemos que no hay mucho movimiento, nos cambiamos de pesquero como siempre. Como digo siempre, tenemos que mostrar algún pescadito, porque si no, la idea hoy era sacar alguna ranita para ustedes y eso, pero está. La vamos a ir a buscar por otro lado. Si no, bueno, pescaremos, vemos dónde vamos. No tengo ni idea todavía. Pero por ahora nos vamos a aguantar una horita más a ver qué pasa. Sopla bastante el viento de este lado acá, del este. Poca cosa. Recién tuvo un amigo por acá. Él vino en busca del peje. Claro, uno vino en busca del pejerrey, tiró un ratito, no había nada, el agua no está como para el pejerrey tampoco. Noelia tuvo un pique nomás con cangrejo ahí. Sería alguna ranita, alguna tapetita chiquita. Pero fue lo único. Después acá también un par de piques, pero no mucha cosa. Las chicharras suenan por lo menos. Sí, las chicharras suenan, pero está. A mí me gustaría que tuviera medio metro más de agua y un poquitín de ensalada, pero ya con eso, si no pescamos es porque no hay, porque así como está, complicada la cosa. Si subiera un poquito y tuviera un poquitín de ensalada, ahí ya tenemos más chance. Si pescamos no, bueno, ese es otro tema. Pero tenemos todo el día para andar a la vuelta, así que paciencia, estamos disfrutando este lindo solcito. Vamos a ver qué pasa. Pero está, nosotros queremos que suene la chicharrita, que vamos a hacer. Que otro. Bueno, y de mañana temprano hicimos una buena galleta ahí para comer con manteca, ¿no? Pero hermosa galleta. Tan linda la tanza. Acá se muestra todo, no es que, pero son profesionales, ¿qué? Vamos a ser profesionales nosotros. Era rosadita. Eso sí, la tanza. No hacemos casi nunca galleta, pero cuando hacemos, acá tenemos por más peluca para el carnaval. Y bueno, ¿y qué hay que hacer? Sacar. Me afirmé, ¿no? O sea, mi mente iba a que allá al horizonte, pero el río, la primera fue... Fíjate a ver cómo está la... está perfecto la carnada. Pero comió bastante. Bastante comió. No, Me olvidé de mostrarles que acá, como mostramos todo, como digo siempre, ¿Qué te olvidó? me enganché acá. Estamos usando una cañita, un Aqua Rod Oceanic Surf 360, para no decir una caña más chica, también con un reel marine. Este es el 12.000, el 12.000 BG. Este viene con chicharra. Sí, porque hay unos que no tienen chicharra. Es Son el un mismo huevito. nombre, pero no tiene chicharra. Lo que me gusta también de este reel, que al hacer el lance, el devanador queda quieto. Entonces se hace muy buenos lances con él. Ya vamos a hacer un lance con él a ver si pueden ver. Está con una 0.30 milímetros y chicote 0.50. Plomito de 100 gramos le puse. No, para que voy a... No, está bien la carnada. ¿No es poca? No, está bien. ¿Qué querés?
Está complicadito el viento nomás. Ah, la verdad. Ahora vi dónde Es cayó. un lujo Ahora un vi lujo lo dónde que cayó. lanza ese tipo. No sé si este tipo o este tipo, pero No escuché nada de lo que dijiste, así que... sí, está complicado el viento. Ustedes sienten bien porque tenemos... Mira, sonó una chicharra acá. Esta es la tuya, la tuya. ¿Esta? Sí, la chiquita, la chiquita. Agarrala que la tamberita es eso. Basta que las chicharras de los marín titán estos son muy leves. Tirar un poquito más, hombre. No le dé mucha chance que están comiendo, por el agua dulce no están comiendo bien. Si le erra el mosquetazo no importa. Y bueno, acá estamos pasando lindo. Está un poco molesto el viento, pero tampoco podemos pretender mucho. Y no sé qué pasa, es que solo esta picará de ella nomás. Poner para ahí, capaz que no el hierro saca algún pescadito. Ay, a ver. ¿Qué pasó? ¿Ahí? Ah, ¿Pero te llevó lindo? llevó, pensé que la había agarrado. Bueno, está. Algo es algo. Bueno, esta, como ven, trae para acá. Qué lástima. Lomito corredizo, creo que les mostré ya. Cangrejito y piojo. Pensé que la había agarrado. Sí, bueno, está. Pero Llevó lindo. Sí, sí, sí. Esta sí, Ah, bueno. esta sí. Ah, están ahí, vamos a ponerle un piojito más. Es lechuga, al por agua. lo que veo. Sí, hay lechuguita más. Bueno, está. Algo se va a pescar. Un hermoso piojito. piojito. Sí. Bueno, piojito. Un hilito y el agua. Al final, el sordo soy yo y escuché yo la chicharra. No, pero no, lo que pasa es que como nunca, no estoy acostumbrada a las chicharras de esto. Ahora, le digo una cosa, si tuviera un poquito más crecido acá, ¿sabe la paliza le pegamos a la tamberita acá? Bueno, no escuché ni la chicharra del otro aquel, pensé que era el tuyo. Creo que cayó muy cerca, ¿no? Además contra la piedra. ¿Sí? Está floja esta chica. Ahí va. Y sola no, le pica porque la segunda es la que le pica. Buah. Bueno, ahí pinchó algo. Yo justo estaba con esta caña, con la caña chica, y agarré yo porque sonó la chicharra y no sabía cómo hacer y me llevaba la tanza. Porque él está con el Daiwa no tengo ni idea yo. Lo único que hice fue sacar la chicharra y quería recoger y bueno, ya. ¿Y? Minguito, creo que yo. Ah, pero está dando peleita, está. Bueno, pero estaba con cangrejo también, ¿eh? Cangrejo y... Ah, mira qué linda. Minguito. Ah, Mira cómo come cangrejito ella también. Ahí está. Muy bonita, ¿eh? Buah.
Ujú. Bueno, lo felicito. Ya estaba reclamando que solo picaba esta y mirá. Qué hermoso, minguito. Con cangrejito agarró. Ah, Pensando en meterla ahora porque estaba para casa. Esta está linda para dos bifecitos. Mirá qué linda que está. ahí adentro del balde va a aplastar todo. No, y con los cangrejos no lo voy a meter. Buah, muy bien, Poca cosa, un pique nomás. Pero comen una cosita. Un langostino. ¿Me alcanzás el hilo, por favor, El agua viene cambiando lindo de allá. Va a demorar, capaz que 1 o 2 horas en llegar acá, pero ya. Ah, pero ese cayó lejísimo, cayó. Bueno, voy a traer un pescadito ahí. Recién ahora empezó a crecer un poquito, está tapando las piedras esas que me encanta. Ahora ya arrancaría la posibilidad de pescar un poquito más. Sacamos un minguito ahí, que ya lo vieron. Ah, No sé, me parece, ¿qué será? Mochuelo me parece que fue, que vi. ¿Viste? yo me vi algo largo, así liso, que digo, no, este es de... Todo lastimado, pobrecito. De las peleas. Vamos a ver si sacamos el anzuelito sin lastimarlo. Parece que está enganchadito, no está enganchado del buche ni nada de la lengua. Ahí está. Ok. Bueno, salió un pescadito. Así que va al agua. Chau, Yolu. Algo es algo. Bueno. No era la Tamber, pero... ¿Sabes por qué no llevan más? Porque se ve que abajo hay piedra y ellos llevan un poco y tranca el plomo y no pueden llevar más. Ah, ¿No? Bueno, gente, está ahí, está saliendo la pesquita. yo creo que viene para acá porque está floja. ¿Sí? A eso lo recogí nomás. Rápido por si tranca. Ahora quedó pesado. Capaz que soltó. Para mí que son burriquetas chiquitas. También me pasó lo mismo. Lo que pasa es que estamos usando un anzuelo 19. Pues esas burriquetas que andan ahí hay que poner un 16. Y yo no voy a cambiar de anzuelo. No, mirá, viene una burriqueta. Espera, vos te pasás. Venía para acá. Seguro. Mirá. No, que se aflojó, que no sé qué. Soltó, digo. Vení. Está floja. Bueno, el agua quedó un poquito verde y salada. Venía para acá, venía. Bueno, ahí está. Ay, son generosos. Es un ¿no? tronco. Un tronquito, Ay, Dios.
Ahí está, bueno. Linda la burra. No, que se fue, que aflojó, que soltó, que era el suelo. Bueno, muy bien. Pero pará que te voy a contar. Dale, contemos. Aflojó solo. Sí. Digo, no, tiene que estar ahí, voy a pinchar porque si no... Ahí está. Pinché, bueno, ya está. Claro, lo que pasa es que generalmente la Después la burrita... traía, era pesada. ¿Mm? Pero de repente solo venía, digo, no puede ser, digo. Estaba floja totalmente. Y hasta, y después que me dijiste eso, porque a vos te pasó lo mismo. Ah, muy bien, ¿eh? Y cuando llegué acá, vi solo el plomo, digo, no, se fue, pero después la... Está, eso era. Ahora seguí que no está trancada. Está trancado, sí. Trancó. Ah, qué lástima. A ver si lo podemos sacar. Hay como un... a ver. Hay como un salabanco. Venía con pescado, sí. Espera un poquito, a ver. Si aflojo, Sí, ya. Lástima, ¿no? Hay que tirarla casi, ¿no? Bueno, zafó. El pescadito salió de la piedra. Y no trae otra piecita más. Sacó una burra. Y ahora no sé qué será. supuestamente tendría que ser un bingo. ¿Mingo? Sí. Qué disparate, ¿eh? Sabe todo, Mingo, cosa. A ver. Hay que ver si me yo, ¿viste, chiquita? A ver. ¡Opa! ¡Opa! Yo vi porque él venía muy así, venía. Ajá. Vamos a meterlo acá. La alargaba un poco de piel. Ven por acá. Bien. Muy bien. La pesquita no es. Bueno, muestra tu pesca. ¿Ya? Este mingote. Jeje. Muy bonita. Sí. Bueno, excelente. Gracias. Seguimos por más. ¿Qué vamos a hacer? Estamos esperando las ranitas y bueno, mientras tanto... Sí, quedó mellada, quedó. ¿Quedó? Bueno, ahora la arreglo. Muy bien. Bueno, recién saqué ese minguito y ahora pico la de Johnny, aflojó y bueno, ahí trae uno. No sabemos qué es. ¿Qué decís que es? Ah, creo que una brótula. Una brótula. Sí. Mirá qué bonita que está. ¡Oh! Pero grande. Ah, mira cómo pelea. ¡Epa! ¡Yeah! Este salió también melladita, deben cambiarla acá. Salió la brótola, linda brótola. Bueno, cambió el agua, como le decía, el agua estaba dulce, ahora se puso un poquito salada y tapada. Está ideal para la pesca. Va saliendo, amigo. Muy buena. Bueno, muy bien. Linda, linda, ¿eh? Linda la brótolita.
Bueno, esta tengo que cambiarle brazolada porque se melló. Bueno, ahora sí, salió el asadito. Los Como bifes. puede- Sí, como pueden ver, lo mío es fiambre y pan, no es pan con fiambre. Acá tenemos burriqueta, Sí. burriqueta, Brótola, brótola y este es el mingo. mingo. Buen provecho y a seguir pescando. Bueno, no se va a preparar el suyo. Sí. Buen provecho para todos. Tráela acá, tráela acá. ¿Qué porquería, eh? No, no es porquería. Esto es una, ¿Qué porquería? es una tamberita. ¿Qué porquería, ¡Vamos, Daniel! Trajiste los peces, Daniel. Porque él recién está empezando. Mira qué bonita que está. Ah, yo pensando que estaba enganchado y tenía tremendo pez. Te lo tuve que traer yo, Gil. Bueno, está. Viste, no era, tenía que pasar las rocas. Oh. Sí. Mira, hermano, Bueno, muy bien. vamos arriba. Bueno, hay que ver que el armado de la caña también. Ah, sí, ¿Eh? ¿Eh? Te lo regalo si querés. Si me regalás, me das el gusto de liberarlo. Sí, obvio. ¿Está? ¿Lo liberamos? Vení, Noé, vení. Un filé para él, un filé para vos. No, no, no. Vení, vení, vení. Vení, pará. Dale, hazte. Toma, agarra acá. ¿Qué vas? Ah, porque le vas a ayudar. Sí. Mira qué divina. ¿Eh? ¿Aflojó también? Sí. Allí tenés, ahí entraron las coronitas. ¿No? ¿Se devuelven siempre? Toma para sacar las fotos. Agarré la boca, un poquito de coche. A mí también me lo No, no, poné las manos así para abajo. No te agarro Ahí va. Con la foto. Ahí va, para él y allá la foto. Ahí está. Dale. Bien, hermano. Bueno, Al felicitaciones. agua, bien ahí. ¿Viste? Muy bien. Ya, eso es lo más valioso, la liberación de la tamberita. Te felicito. Vamos arriba. Bien, hermano. Falta vos. Mira, qué linda. Con Bueno. cangrejo. Bueno, cangrejo sí, sopita. Como la burriquita que saqué yo la otra vez. Ahí está. Este se queda. Tamberita, pero qué disparate, oh. Muy bien, mirá qué bonita, bien rayada. ¿Serviste? Muy buena. Muy buena, muy buena. Ah, te felicito. Bueno, ¿y esa para dónde va? De vuelta al agua. De vuelta al agua, muy bien. Felicitaciones. Anda una cosita, ¿eh? Tiraste nomás. Qué disparate. Devolverlo. Sí, pará. Verlo acá. Sí, está lindo, sí. Igualita. Oh. ¿Al agua? Al agua. Ah, Muy bien. Claro. Felicitaciones. Vamos arriba. Muy bien. Otra. bueno, te súper felicito. Gracias. ¿Cómo te llamas? Guillermo. Bueno, Guillermo. Felicitaciones, ya el tercero, ¿no? El tercero, sí. Bueno, después te vas a ver en pantalla. Vamos a darle like. ¿Vas a devolverla? Sí, obvio. Ah. Sí puedo, boludo. ¿Querés que saque? A ver, ¿te animás? Tomá. Te voy a mostrar. Está apenas enganchado. Sí, lo que pasa es que tienes que agarrarla, por eso. Porque si no, Ah, sí, yo no soy mucho de los pescados. pues, liberal. Ah, me da cosa. Ah, bueno, la... No puedo. Me da cosa, no puedo.
Ah, pobre bicho. Le dio todas las escamas ahí que trabajaban con Sí. Bueno, felicitaciones, Guillermo. ¿Viene? ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Bueno, para quien no vio, esta caña fue para el agua. Ahí sí, ahora sí. Fue para el agua esta caña. Esa caña hay que lavarla toda. ¿Dónde te la llevó? Sí, la llevó la caña al agua. Lo que pasa que no sé si nos olvidamos de poner la chicharra o qué. Ah, qué lástima el río, no he visto, ¿no? Mirá cómo pelea, mirá. Qué disparada, vos. Ahora sí me... Ay, no, yo no puedo creer que esto llevó la calle. Y bueno, está, pero... No puedo Ojo ahí creer. atrás. Pobre. Mirá vos, pobre mi reel. El río nuevo, no, lo llevó todo, lo llevó para dentro del agua, lo tiró para adentro. Yo ya le iba a decir que tirate al agua, le iba a decir. No, yo te Aflojame ahí. yo me tiraba, vos. Yo tengo un short abajo. Pero no sé por qué, en qué momento fue que nos pusimos la chicharra, no sé. Vaya a saber qué pasó. Bueno, está ahí salió otro minguito más. Bueno, no tuvo otro pique más. Vamos a ver si se concreta. Salieron muchas tamberitas. Chiquitas, obviamente. Sin anzuelo no van a pescar. No, esa caña que tiene Noé en la mano, se ve que nos olvidamos de ponerle la chicharra. Se llevó con todo, caña con todo. Menos mal que con esta saqué rápido. Después de varios intentos la saqué. Y el reel es recién comprado. Tiene una amargura, una tristeza. Que tal el reel salado, que adentro las piezas y lo limpia y le tiro agua mineral y no sé qué cosa. Miren cómo lo limpia. Y aparte está rayado. Está mala como una llave. Limpia. Ya, limpia. Mira, todo. Que yo en clase que hago ahora, si lo lavo con agua caliente, tibia. ¿Qué hago? Bueno, ¿ahí? No picó más. ¿Te picó más? Bueno, Tiago, que pases bien, que tengas buena pesca. Y todo eso que pescaste, trata de comer, ¿Ah? Traten de comer. Y no le diga más a mamá que el muelle es fino, es chico. Beso. Nos vemos. Chao, que pase bien. No, yo ni. Chao, Tiago, vení. Buena pesca, che. Que pase Saluda a tu madre. bien. Chao. Chao. Hasta luego. Bueno, amigos, se dio la pesca. Gracias. No, por favor, a las órdenes. Bueno, sacaste 3 tamberitas, ¿qué más querés? Sí, muy bien, felicitaciones. Bueno, sí. se van a ver. Se ve todo. Permiso, chao. Chao. Permiso. Muchas gracias. Hola, buena pesca. Bueno, gente, nosotros nos despedimos del Manzanita por ahora. Ahora vamos para Rambla y Paraguay a visitar unos amigos que están pescando por allá. Dicen que están pescando, ¿no? Vamos a ver lo que pescar. Y bueno, finalizamos la pesca por allá. Acá en el Manzanita, bueno, muchas anécdotas. Una caña se fue al agua, se recuperó, por suerte. Bueno, nos vamos un ratito con los amigos por allá, charlamos un ratito y obviamente que vamos a hacer un lance, ¿no? Precioso, la verdad, precioso. Salieron tamberitas. Las tamberitas salieron con langostino, trocito de langostino, pero nosotros insistimos con el cangrejo, o sea, con el... Allá salimos a juntar cangrejito, sopa y piojo y tirábamos con eso.
Para alguna obviamente más grande, ¿no? Por lo menos una de 2 o 3 kilos, como para llevar. Esa chiquitita hay que liberarla, para que se críen. Pero está, tuve un pico, no tuve un pique solo de una tambera razonable que está, se le fue. Cosas de la pesca. Bueno, nos vemos adelante por Paraguay. Bueno, cambiamos de ambiente, como pueden ver ya acá hay batucada, estamos en los fierritos, hoy estamos enfrente. Bastante gente tirando sus líneas, sus cañas, gente de familia. Bueno, por allá está Rosana, está el terrorista, está Rubén, Rocío, Rafael, Gustavo, Piltrafa, Noé acá y yo presente. Vamos a hacer una pesquita acá. Hicimos lance ya en la caña de Noé y bueno, con un piojito y un poco de langostino y vamos ahí a ver qué pasa. Igual ya hicimos la pesca, ¿no? Sí, sí. Nosotros ya hicimos la pesca, pero estamos acá para acompañar los amigos y tomar un buen rico mate. Bueno, Noé tuvo un lindo flojón acá. Dale, ¿qué tal? Amigo, ¿cómo anda? ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? Bien, acá, intentando pescar algo. Reel Daiwa, caña, Ese, Lure Killer, ¿no? Lure Killer. Ahí va. Muy bien. Linda ¿Cómo? varita. Linda varita, ¿te gustó? Linda, ¿Te gustó? espectacular, Sí. ¿Sí? Yo tenía poco miedo, pero está loco. ¿Pero miedo de qué? Porque yo la veía que era muy sensible la punta, pero no, terrible varita. ¿Sí? Flor de ¿Te bar. gustó? Está guau, está ¿Qué loco. plomo le está poniendo? 120. Yo le estoy tirando Canting con 160 le pongo yo ahora. No, yo ahora 120 porque no corre. La otra vuelta corría, le puse 150. Sí. No, sin problema. Y siguió. Ah. Está, escúchame. Espectacular la vara. Sí. Esa es la piecita que sacaste. Sí. ¿Dónde va usted? A revisar mi caña. ¿Pescó algo usted? Sí, señor. Sí, ¿qué? Una burriqueta. Una burriqueta. Ah, acá está. ¿Me la puede mostrar, por favor? ¿Cómo no? Muy bien. Muy bonita la pieza. Gracias, señor. Vamos por más, ¿no? Exactamente. Permiso, señor. El Piltrafa. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, por suerte, bien. ¿Todo bien, titoquero? Bien. ¿Cómo anda la cosa? Y recién sacamos una burriqueta ahí. Una burriqueta. Y ahora le erraste una y vi que Era erraste. esa. ¿Era esta? Era esa. ¿Estaba pinchada? Sí, no, la pinché. Ya está. O sea, la pinchaste, pero era esta. Reventó el anzuelo. Ah, ahí va. Y acá estamos haciendo otro. Está perfecto, muy bien. Carnal, langostino y toda esa yerba. Langostino y camarón. ¿Cómo anda, señora? Muy bien. Anda bien. Bien. ¿Y Esperando el pique, ¿no? esperando el pique? Bueno, ahora me comió la ¿Qué lo tiró pata y con la nada. pata arriba de la almohada y esperando el pique? Esperando el pique. Muy bien. ¿Está pasando bien? Bien, de bien. ¿Y ustedes? Bien, de bien, gracias a Dios. Me alegro. Vos le pusiste freno de mano a esto, ¿no? Porque Sí. mirá que ella se va para Punta Carreta, vos te descuidás. Pero mirá. Buah. Buah, muy bien, acá mostrando a la gente en la Rambla. Pescador. ¿Qué pescador? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, yo ¿Cómo anda? ¿Todo tranqui? ¿Todo tranquilo? Impecable. Sí. Mate chico, poca yerba. Eso exactamente. hay que La ahorrar. base de ahorro. Ah, ahorro. Aparte Ya. es más rico el mate. Eso. Estamos Sí, sí. en plan ahorro. ¿Cuál es la carne más rica? ¿La contra el hueso? Claro. Exactamente. ¿Sandra? ¿Viste? Ya Rosana. empezamos mal. Empezamos mal. Para. ¿El mate? ¿Rosana? ¿Cómo te va, Sonia? ¿Estás bien? Bien, bien, bien. Me alegro. Bueno, voy a mostrar la pesquita de Lucía, ¿no? Bueno, sí, de Lucía. Linda minguita. Bueno, un matecito con Anda esta socializando. tardecera ahí. Qué lástima que no ayuda el mate, pero bueno, lo demás está precioso. No, está riquísimo el mate. Ah, lindo está. Vamos para allá. Muy bien. Una chiquita de 100 gramos
¿Seguro? Sí. Sobra para 2 cada uno, sobra. Bueno, acá. Hola. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien. Escuchame una cosa, aquel está, es como arroz blanco, está para acompañar porque no pesca nada. La que pesca es tuya. La que pescas sos vos, muy bien. Vos te felicito, Lucía, mirá. Poné tu pie ahí. Mirá qué lindo. Bueno, muy bien. Vamos por más. Y carnada langostino. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Terrorista? ¿Todo tranquilo? ¿Vos la caña? ¿Te la compraste y no la usás? Estamos esperando ahí que me arregle el otro ahí. Ah, yo ya coordiné. Está, muy ¿Ah? Estamos Bueno. esperando ahí, bueno, después estrenarlo a ver qué onda. ¿Eh? Después estrenarlo a ver qué onda. Ah, sí, sí. Claro. Bueno, excelente. Hacemos lance ahí. Bueno, ¿qué pasó? ¿1-0? Sí, 1-0 ahí. Sí. Sí, bueno, está bien. No me pasa solo a mí. No. No me pasa solo a mí. Bueno, sigan pescando, bien de bien. No, que solo no me pesca. En otras casas también, che. Lo que pasa que yo vengo a mostrar evidencia, porque me dice, porque no me pesca. Pasa allá, pasa acá, o miento. Se va mate, el otro se va mate. Una pesca muy buena. Pasar un rato precioso. Sí, la verdad que sí. Sí, se nos calienta. Pero cuánto conocido del grupo todavía mejor todavía. Sí, por supuesto. Porque Más lindo, más confianza, más libre para hablar. sí, exactamente. Que me diera, Sí, sí. Se pasa lindo acá. Conmigo se pasa bien. Sí, siempre. Humildemente. Siempre. Es un orgullo para vos estar con nosotros. Claro, es un orgullo para mí estar con usted. Ay, ay, ay. Es una hemorragia de placer. Ah. A ver, compañero, yo no le mostré, pero muéstreme las piecitas que sacó. Que el compañero acá sacó muy linda burriqueta. Tenemos poca luz, ahora vamos a aprovechar. ¿Ya? Qué linda burriqueta, ¿eh? Y un pejerrey, perfecto. Bueno, lo felicito, ¿eh? Eso va para la fritanga. Capaz que lo dones, porque para mí, para ella. ¿Y para qué más? ¿No? Ah, pero lo dono. Alguno que saque, algún otro, ¿lo escuchás? Ah, bueno, Ya. me parece bien. Ahí, acá esta familia me parece que va a decir que sí. Una mano lava la otra y la Pero- otra lava la cara. Exactamente. ¿Anda bien? Sí, acá andamos. Bueno, muy bien. Está bien. Mirá la silla de rueda, mirá. Pesca una cosita. Vos ponerle freno que se te va a punta carreta. no sabés qué sale. Está loco. Aparte está con el motor nuevo, ¿no? No, 0 kilómetros. Sí, sí. Me gusta la foto también. Bueno, muy bien, chico. No viene nada, Johnny, no viene nada. No, sí, nos vamos a despedir. Bueno, loquito, que pases bien. Nosotros nos vamos, que desde las 6 de la mañana andamos a la vuelta. Saludos, me voy. Claro, seguro. Que pasen bien. Capaz Buena que- pesca, linda Está pesca. buenísimo Bueno, los chao, dos. que pasen bien, chao. Valeria, Chao. ¿Se lo han un dado? abrazo a Kevin. Bueno, le doy. Póntese bien. Acá andamos en la vuelta con los compañeros, ¿Mañana vamos, la vamos. pesca? ¿Eh? ¿Mañana sale? No, mañana vamos a descansar. Johnny, que pasen Vamos a descansar en algún arroyo. ¿eh? No, no, Sí, muy ¿se han rico. dado? Bueno, querido, Johnny. bueno, que pase bien, que tenga linda pesca. Viste que aquella pescó, ¿no? Sí. Igualmente. Dejate Nos el vemos. ruido vos. Bueno, loco, Sí. Johnny, que pase muchas bien. gracias por todo. No, por favor, vos merece. Gracias por los pececillos. Nos vemos, Rafa. Ya la comemos. Ahí nos vemos en el trozo. Chao. Chao, Noé, gracias. Bueno, gente, acá nos despedimos con poca luz. Como Pará. siempre comiendo. Ahora sí hay luz. ¿Se ve ahí? Se ve. ¿Se ve? Hasta el próximo play del video. Bien ahí. Chao, chao. Gracias, gente, por acompañarnos siempre. Chao, Gracias a chao. ustedes también.